en la retórica para convencer, pero a la misma vez ese mismo lenguaje lo podía traducir en un lenguaje fuerte, altisonante, al estilo de Pedro, y lo hacía sin ninguna dificultad. Dominaba muy bien su idioma desde el punto de vista no solamente desde el punto de vista del lenguaje, sino en la escritura, en la semántica, y a la misma vez dominaba muy bien el latín. Su impacto reformador fue beneficiado por circunstancias que estaban fuera de su alcance, pues porque hubo situaciones como la de Enrique VIII que obviamente le beneficiaron, es decir, llegaron en el momento oportuno. Y por el otro lado, el desarrollo de la imprenta, que también se convirtió en un elemento a su favor. Él mismo era un creyente del nacionalismo. Por lo tanto, desde su óptica religiosa, él deseaba que la iglesia se dedicara solo a la religión y permitiera que los pueblos desarrollaran sus facultades y sus capacidades políticas. Desde luego, los humanistas de aquel tiempo defendían su causa y defendían las circunstancias políticas que sus causas presentaban, pero desde luego no defendían a Lutero, sino lo que él en ese momento representaba. De hecho, es como consecuencia de eso que la Iglesia Católica quiso en ese momento acabarlo, pero no podía, porque gozaba de la opinión y del cuidado y de la protección de los intelectuales y de las universidades y de la gente pensante. Y claro, cuando esta gente se dio cuenta de que Lutero era un mal necesario, pero que en un momento dado podía salirse de él, ya en el momento en que la iglesia quiso, ya se le hacía demasiado tarde. Porque la reforma que Lutero propulsó estaba siendo esperada en la psiquis de la gente. La gente se burlaba de los religiosos. Nadie tenía confianza en los religiosos. Todo el mundo era católico. Pero las burlas más grandes se hacían contra los religiosos católicos. Así que la reforma de Lutero era esperada por el pueblo. Y desde luego, estas cosas en las que yo he insistido, que a través de la historia lo que uno ve es a Dios controlando la historia. Dice que dato interesante, que todas las cosas estaban presentes para que Lutero pudiera tener éxito en su reforma. Lutero nació en el 1483 y desde luego 7 años después, siendo todavía apenas un niño, Isabel la Católica había empezado su reforma en España. Así que quiere decir que ese proceso de reforma ya era un grito de la gente. La gente sabía que eso podía salvar la fe cristiana. Dentro de la historia se dice que los padres de Lutero fueron bien severos con él. Y desde luego, como resultado de ello, se dice que Lutero padecía de depresiones y padecía de angustias emocionales. Era un muchacho que con mucha facilidad caía en estados depresivos. En el año 1505, a los 22 años, ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Y desde luego,
ingresa como resultado de una experiencia de una tormenta eléctrica que lo aterrorizó camino a su casa. Y en medio de la tormenta él le prometió a Santa Ana que si llegaba vivo a su casa se convertiría en monje. Y desde luego su padre tenía con él otros planes. Su padre tenía con él el plan de que él se convirtiera en abogado. Así que él se va a estudiar al monasterio agustino, mientras que su padre cree que él está estudiando leyes. Cuando él va a dar su primer discurso, su primer sermón, su padre está presente y se sorprende que el abogado le salió pura. Y desde luego su padre se enojó con él y por muchos años estuvo enojado con él. Lutero tenía una obsesión que es entendida. En aquel tiempo la cosa esta de las obras para ser salvo eran tan importantes que entonces el mensaje que se predicaba era el mensaje de que había que ser una persona de obras, porque de lo contrario el infierno te agarraba. Y desde luego la obstinación de Lutero era su salvación. Y él se hizo, entre otras cosas, él se hizo cura, porque él entendía que era la mejor forma, la mejor manera en que él podía salvarse. Pero desde luego, Lutero, como consecuencia de la crianza de su padre, que fue severo, que fue abusador con él, Lutero tenía una concepción de Dios bien distorsionada. Es interesante, hay mucha gente en la iglesia que tienen dificultades de ver a Dios como Padre. Sí. Hace unos años... Porque el modelaje no ha sí, sido bueno. sí. Y eso ha sido un error, ha sido un error de la iglesia. Hace unos años atrás yo estaba predicando y postulaba en el sermón que la razón por la que los cristianos postulamos a Dios como Padre es como resultado del sentimiento paternalista judío, del sistema patriarcal. Y desde luego, para el judío, en el sistema patriarcal, ver a Dios como Padre no daba ningún problema, porque era norma de que el hijo viera al Padre como lo supremo, aun cuando su Padre no fuera lo mejor. Entonces, desde luego, en ese sentido cultural, pues ver a Dios como Padre, dada la circunstancia de que era un clan patriarcal, pues no había ninguna dificultad. Pero a fin de cuentas, yo decía en el sermón, Dios no es Padre, Dios es Dios. Insistí en infinidad de ocasiones en el sermón, de esas cosas que yo creo que es el Espíritu Santo mismo. Y desde luego, una persona prominente, que no voy a mencionar, estaba presente ese día y empezó a llorar profusamente, Cuando terminó el culto me pidió hablar conmigo y me dice: si usted supiera algo, pastor, usted hoy con su mensaje logró liberar un sentimiento de culpa que yo tenía con respecto a Dios, porque yo no podría ver a Dios como Dios, porque donde quiera que me meto me dicen que Dios es como mi Padre, y yo pensar que Dios es como mi Padre es pensar que es un abusador, un maltratante, un dictador. Pero mientras usted predicaba, usted enfatizó tantas veces en el error de ver a Dios como Padre y en señalar que el concepto de Padre paternal de Dios es producto de la vida patriarcal judía. Oiga, usted sin quererlo, usted me ha liberado y hoy por primera vez yo puedo ver a Dios como mi Dios. Y desde luego, cuando